Victoria del Real Madrid 2-1 en un partido donde nos complicamos la vida bastante en la segunda parte y donde Feller demostró que si la pones de 9, ojito. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo análisis de la victoria del Real Madrid femenino 2-1 frente al Athletic Club de Bilbao, con esos dos tantos en la primera parte de Esther González y en la segunda de Naomi Feller, en un partido que pienso que del minuto 10 al 45 de la primera parte hemos tenido sometido al Athletic Club de Bilbao, generando situaciones, con Weir muy intervencionista, con Atenea intentándolo, y un centro del campo con Zornoza y Toletti que parecía comandar las operaciones, penetraciones por perfil izquierdo de Svava, Feller interviniendo en la medida que el equipo la buscaba, y daba la sensación, insisto, de que el Athletic Club de Bilbao era una cuestión de tiempo que se saliera del partido y no pudiera competirlo. Llegó el gol de Esther, que definió de aquella manera, pero nuevo tanto para nuestra máxima goleadora, nuestra Ariete, y parecía que todo se ponía en modo dócil, ¿no? Partido que abres, sensaciones más o menos buenas, sensación de que ellas no llegaban. Al principio Ollane generaba a Ollane Hernández algún peligro, pero poca historia para lo que podíamos algunos pensar que podría generar algo más el Atlético de Bilbao, pero luego es verdad que en la segunda parte ya se han entrado a tope, fuertes. Amezaga ha hecho un partido descomunal en el perfil izquierdo, muchísimos problemas para Iván Andrés, que ha sido claramente el eslabón para mí más débil de la defensa del Real Madrid. De hecho, tras el gol de Naomi Feller, jugando en zona de 9 con pase buenísimo de Weir, pues llegaba el recorte de distancias por parte del conjunto vasco. Y lo dicho, no he visto una segunda parte de cierre, de foco de seguridad, de que el equipo supiera defender incluso en bloque bajo. Otra vez los corners hemos sufrido mucho, ellas han tenido alguna ocasión ahí clara. Entonces, me ha dado sensación de poca fiabilidad defensiva el Real Madrid. Algo que por momentos Toril ha encontrado, porque es la realidad. En el tiempo que empieza a Toril a trabajar en el Madrid, la defensa es algo fundamental y el trabajo del sistema defensivo siempre en bloque era algo a resaltar. Pero en cuanto a las estrategias defensivas del equipo, deja que desear a la hora de proteger a Misa. Aunque tengo que decir que Misa tampoco protege a las jugadoras del todo, en el sentido de que la veo que se mete mucho en portería en situaciones de balonareo. Una portera de 1,75, bastante alta, y que tiene ese carácter para poderse imponer, pero que por momentos no parece que lo haga de la manera más contundente, al menos desde mi punto de vista. Luego, pues Toril ha metido a Maite Oroz previamente para intentar controlar más el partido. Por momentos lo parecía, pero insisto, solo por momentos. Y me quedo con los detalles de Feller, el gran gol de Feller, con que Feller, si jugara de 9, no llevaría solo 5 goles esta temporada, más allá de los problemas físicos que ha tenido. Creo que si Toril se convence de que debe ser la 9 titular, pues vamos a ver más cosas de ella. No quiere decir que Esther no vaya a jugar, porque obviamente es una jugadora que a nivel nacional tiene mucho gol y aporta cosas al equipo, pero creo que Feller es fundamental para darle una velocidad más al equipo y esa capacidad para potenciar el espacio que otras jugadoras no pueden. Y además es una futbolista que pienso que tiene más gol del que de momento ha podido demostrar. Es una jugadora joven que tiene que sentirse importante, que las jugadoras la busquen, que a veces pienso que no la buscan del todo, y que tengan confianza en ella, que es una magnífica futbolista. Y hoy Caroline Weir ha vuelto a sacar el tarro de las esencias, asistencia, un montón de situaciones de talento. Ha hecho una jugada que casi llega a Feller en la segunda parte, un 1-2 entre dos jugadoras del Bilbao descomunal. Ha aparecido por interzonas de 3/4 muy buenas para facilitar la vida tanto pues a Atenea del Castillo, Sandy Toletti y la propia Claudia Zornoza. Luego entró Teresa Velleira, y de Toletti tengo que decir que ha ido de más a menos. Creo que se nota la falta de partidos por parte de la francesa, los distintos problemas que la han tenido fuera de los terrenos de juego. Creo que el partido se le ha hecho algo largo. También el Athletic Club ha presionado mucho en ese sentido y ha hecho que el equipo tenga que hacer más esfuerzo físico, clarísimamente a nivel coral, y creo que Toletti por ahí el partido le ha pasado un poquito por encima en los últimos 20 minutos, y eso creo que el equipo lo ha notado, porque la primera parte ha dominado aspectos con balón, sin balón, la ha visto realmente muy bien. Es una magnífica noticia, en realidad, de las mejores noticias individuales del partido, sin género de duda, para el Real Madrid de Alberto Toril. O sea que más o menos por ahí van mis conclusiones, chavales, del partido. Buena victoria 2-1. Seguimos afianzando ese futuro segundo puesto, objetivo de Liga F. Y bueno,
A nivel de materia de juego creo que hay cosas que hay que trabajar, a mejorar, el equipo tiene que seguir currando, defensivamente hoy me ha dado sensación de algo endeble por momentos, también valorando que el rival hace las cosas bien, por supuesto, y el Athletic Club de Bilbao que se pone en problemas porque creo que está a 5 puntos del descenso, un equipo mítico del fútbol femenino que demuestra que hay cierto punto de competitividad en esta liga y que las cosas no son fáciles, y por eso el mérito del Madrid, que solo ha perdido un partido contra el Barça en Valdebebas y ha empatado otro contra el Levante. Todo lo demás, victorias. Algo bueno estará haciendo este Real Madrid femenino para demostrar esos números que para mí, al margen del Barça, que está por supuesto a otro nivel, creo que nosotros estamos viendo un Real Madrid femenino que por momentos es interesante, pero desde el punto de vista crítico de que hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando. Yo hoy creo sobre todo en defensa. Lo demás, ha habido aspectos ofensivos que me han gustado del equipo y ha habido jugadas de mucha calidad de Feller, Weir, Atenea incluso, aunque no haya estado acertada, ha dejado algún detallito interesante. Y en el centro del campo, pues Tornoza y Toletti han tenido momentos buenos, Maite Oroz ha dado pozo por momentos al juego asociativo y de conexión medio del campo-ataque, y poquito más, chicos. En fin, quiero vuestro comentario, opinión del partido, que os ha parecido este Real Madrid FEM, esta victoria importantísima 2-1 frente al Athletic Club de Bilbao, y para seguir dejando atrás esa resaca de Supercopa de España, hay que seguir sumando victorias para seguir haciendo crecer el estado anímico. Dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!